Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta compartir acerca de la divina voluntad. Eh, Antes de iniciar esta plática, vamos a orar un poco y vamos a invocar a la divina voluntad. Esta oración de invocación es un acto preventivo muy importante que lo podamos aprender porque esta oración ha de hacerse todos los días, por lo menos tener la sustancia de la oración para aprender a orar como Jesús quiere que aprendamos a orar en la divina voluntad. Entonces nos persignamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocación a la divina voluntad. Me fundo en ti, Jesús, y en tu voluntad. Ven, Jesús, a pensar en mi mente, a mirar en mis ojos, a respirar en mis respiros, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi boca, a circular en mi sangre, a moverte en mis movimientos, a palpitar en mi corazón, a amar y a perdonar en mí, a orar en mis manos y a caminar en mis pies. Ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús. Emperlo mi lengua con tu amargura. Revisto mi alma con tu sangre. Me adorno con tus llagas. Traspaso mis manos y mis pies con tus clavos. Y como otro Cristo, me presento ante la divina majestad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a hablar acerca de la divina voluntad vista desde las horas de la pasión, aprovechando este tiempo de Cuaresma en el que el Señor nos llama a entrar en su pasión. Luisa Picarreta, pues es una pequeña alma, un alma escogida por el Señor, a la cual ella nació en Corato, Italia, y a la edad de los 17 años, el Señor la preparó con una novena de Navidad con 9 horas de meditación, porque el Señor quería que Luisa eh, fuera esa puerta para abrir la puerta de la divina voluntad a la iglesia, ya que si nosotros recorremos la historia de la iglesia, todos los santos han hablado de hacer la voluntad de Dios y ha sido una preparación, un camino para que nosotros aprendamos a vivir en la divina voluntad, que es vivir la misma vida de Jesús, esa misma vida de interior, ese mismo amor con que Él ama al Padre, pero que Él quiere venir a vivir en nosotros como un don. Y escoge a Luisa, o sea, antes de Luisa, todos los santos, recorriendo todos los profetas, los santos como los que conocemos, ¿no? Los doctores de la iglesia, los padres de la iglesia, santos como una Santa Teresita de Jesús, San Francisco de Sales, San Juan Bautista, han sido santos que han hecho la voluntad de Dios por cuanto han conocido. Pero a través de Luisa, el Señor dice, marca una nueva etapa en la vida de la historia de la iglesia, en la cual quiere que nosotros aprendamos a vivir como en el cielo, así en la tierra, que es el cumplimiento del Padre nuestro y el que hacemos esa santidad para la cual Dios nos ha creado. Entonces, la manera como el Señor la prepara a esta alma es que le dice que primero medite a esta edad, a los 17 años,
Obviamente que antes, cuando era más joven, pues la llevó por el camino de la cruz. Ella tuvo muchos ataques del demonio, enfermedades. En muchas ocasiones, pues ella se le tuvo que llevar al psiquiatra para que fuera analizada por los médicos porque caía como en unos estados de petrificación. Y era que el Señor la estaba preparando con la cruz para darle este regalo de la divina voluntad y luego dárnosla a nosotros. Entonces Jesús la lleva primero por los 9 horas de meditación con una novena de Navidad donde le narra 9 meses de Jesús en el vientre de la Virgen María, cuando Él se encarna y le enseña esas oraciones internas. Esa es una novena que se hace para el mes de diciembre, cortica, pero como dice Jesús, tiene mares infinitos del amor de Él que quieren que nosotros las conozcamos y las hagamos también vida. Entonces, después de que ella termina esa novena, le dice Jesús que ahora comience a meditar las 24 horas de la pasión, comenzando desde el momento en que Él se despide de su madre antes de instituir la Eucaristía hasta terminar en el instante en que fue sepultada. Aquí quiero remarcar que para las personas que están conociendo la divina voluntad, es muy importante empezar con este libro. Si tú eres nuevo y quieres conocer la divina voluntad, el camino por el cual Dios lleva muchas almas es este libro de las horas de la pasión. A otras personas, pues las inicia con el libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, que quizás ahora para mayo es muy hermoso poderlo meditar. Como vemos aquí, Jesús a través de las horas de la pasión nos va a enseñar que primero que todo vamos a ver cuál es la diferencia de un libro de las horas de la pasión con otro libro de la pasión como una tipo Ana Catalina Emmerich o Santa Brígida, ¿no? O muchas otras santas o místicas a las cuales Dios les ha hablado de su pasión. En estas horas de la pasión vemos que son las mismas oraciones de Jesús, que en estas oraciones de Jesús, vamos a poner aquí, en estas oraciones de Jesús, el Señor le muestra a Luisa, le muestra a Luisa cómo se ora el Señor durante su vida en la tierra, cuáles eran las oraciones, las reparaciones que Jesús hizo por él mismo y cómo estas oraciones salieron del fondo de su corazón. Entonces, las personas que están conociendo la divina voluntad quieren aprender a orar en la divina voluntad. Y por lo tanto, este libro, que contiene las mismas oraciones de Jesús y las mismas reparaciones, nos enseñan cómo aprender a reparar como Jesús reparó y cómo podemos nosotros hacer nuestra esa vida de Jesús. En cada hora de la pasión, Jesús mismo nos invita a hacerle compañía y brindarle consuelo con nuestro amor, y de esa manera nosotros no solo conoceremos esa pasión externa que vivió Jesús, sino también todos aquellos sufrimientos íntimos y ocultos a los ojos de todas las criaturas, o sea, la pasión interna. Por eso es de suma importancia que nosotros conozcamos este libro y lo meditemos toda la vida, porque así sea que tú te hayas leído todos los volúmenes de Luisa Picarreta, es la pasión, la puerta y la entrada para poder aprender a vivir en la divina voluntad. Porque no, como dice Santa Teresa de Ávila, yo no puedo llegar a la meditación
o a la unión con Jesús si no paso por la humanidad de Jesús. Entonces yo debo siempre a través de esta meditación de la pasión entrar en la humanidad de Jesús para, si es la voluntad del Señor, porque es un don, nos lleve a vivir en su divinidad. Por lo tanto, cada vez que yo leo las horas de la pasión y las medito y las rumío palabra por palabra, estoy participando de esa pasión externa e interna de Jesús, aunque sea con la voluntad, porque si yo quiero acompañarlo, como al inicio del libro hay una oración de preparación que yo hago mía y la leo con el corazón, pues le estoy diciendo a Jesús que yo quiero acompañarlo en esa pasión interna. Y al yo acompañarlo en esa pasión interna, aunque sea con la simple voluntad, estoy tomando y haciendo mía todo el interior de Jesús y estoy aprendiendo a unir mi mente a la de Jesús, mis ojos a los de Jesús, mi boca a la de Jesús, de manera que Jesús vea en mí su propia vida en mi humanidad. Y esto es vivir en la divina voluntad. Es la reproducción de la vida interior de Jesús en mi vida. Pero es un don que Dios quiere regalarnos, pero que necesita de nuestro conocimiento y del esfuerzo de la lectura y meditación de los escritos de la divina voluntad. No pensemos que vivir en la divina voluntad es una devoción o es algo muy lindo. No, es la vida de Jesús en nuestra humanidad de manera real y verdadera, pero que necesita de nuestra parte el esfuerzo diario de meditar todos los días, no solo las horas de la pasión, que en este caso les estoy diciendo es como la entrada, sino de luego entrar a leer los escritos de la Divina Voluntad, que son 36 libros, y el libro de la Virgen María. También están las cartas. Y cada libro, que son 36, pues nos va a tomar bastante tiempito, ¿cierto? Bueno, ¿cómo nacieron las horas de la pasión? Luisa, después de haber vivido de manera continua estas horas de la pasión por más de 30 años, el San Aníbal María de Francia, que ustedes ven aquí en la foto, fue nombrado censor eclesiástico para los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta y le impuso a Luisa la obediencia de poner por escrito las meditaciones, dando como resultado el libro de cielo. Este libro, viendo su contenido, su riqueza y el bien que empezó a hacer a las almas, entonces se publicó entre 1915, 1916 y así sucesivamente. Pues hay muchas ediciones actualmente en casi todos los idiomas. Cuando Luisa terminó de escribir el manuscrito original, ella le envía a San Aníbal una carta donde se habla de la complacencia que siente cuando se medita en las horas de la pasión, porque es como si Jesús escuchara su misma voz y las mismas oraciones que él hizo ante su Padre durante el transcurso de las últimas 24 horas de su dolorosa pasión. Aquí quiero decirles que si tú estás conociendo la divina voluntad, te recomiendo en esta cuaresma que comiencen con las horas de la pasión. Si van a empezar un pequeño grupo de meditación, ya sea personal o que se reúnan, empiecen con las horas de la pasión, porque las horas de la pasión nos va a ayudar primero a purificarnos, porque dicen los santos, cuando nosotros miramos la pasión de Jesús, la cruz, pues vemos nuestros defectos y nos queremos purificar y para asemejarnos más a Jesús. Dice en los santos San Francisco de Sales que es el camino más corto a la santidad cuando meditamos en la pasión.
La misma imitación de Cristo nos habla del valor de meditar en la pasión. Entonces, inicia por ese libro. Si tienes el de la novena de Navidad, que es chiquito, pues es la novena como Jesús la inició con el libro de las 9 meditaciones de Jesús en el vientre de María, pues es fabuloso. Ese se encuentra en el volumen 1 de Luisa. Y luego continuar con las horas de la pasión. Hacerlas. ¿Cómo las puedes hacer? Las puedes meditar en una hora del día que tú puedas tener más tranquilidad, que no estás como afanada, te tomas el tiempo de hacer oración con el libro. Puedes hacerlo a través de un rosario, meditando cada palabra, orando el Ave María. Puedes leerlo, detenerte, subrayar en una palabra que te llame la atención, te quedas ahí orando. Entonces vamos a hablar de las promesas que Jesús nos da para aquellos que mediten en las horas de la pasión. Pues son bastantes. Yo les voy a compartir al grupo un PDF donde hay aproximadamente 10 capítulos de los escritos de Luisa, donde habla de los beneficios de meditar en la pasión para que ustedes lo puedan leer en sus casas a nivel personal. Y por supuesto les voy a compartir este PDF que estamos viendo aquí en pantalla para que ustedes lo puedan rumiar. Jesús dice que para las personas que meditan estas horas, si es una persona que es pecadora, se va a convertir. Si es imperfecta, se hará perfecta. Y si es una persona santa, pues se hará más santo. Si es sentado, va a encontrar la victoria. Y si sufre, encontrará en estas horas la fuerza, la medicina y el consuelo. Aquí les puedo decir que hay muchos anécdotas, testimonios de personas que han estado en drogas, conocido personas donde sus hijos han estado en las drogas o a punto de suicidarse y las madres se pueden hacer la meditación de este libro y el Señor, que es tan misericordioso, pues ha sacado adelante estas familias y ha ayudado la fuerza de esta oración en la conversión de drogadictos, de muchachos satánicos. Recuerdo una señora que me decía que su hijo estaba en el satanismo y tenía este libro en su nochero y cuando el hijo llegaba y veía ese libro le decía a su madre que detestaba ese libro sin saber qué tenía y la madre comenzó a hacer las horas de la pasión y un día su hijo llegó llorando, pidiendo perdón, diciendo que se quería confesar. Y así han habido personas que tienen cáncer. Conocí una señora que se estaba muriendo de cáncer y preciso comenzó a meditar las 3 de la tarde y se le sanó del cáncer, ya no tenía cáncer y era un cáncer terminal. Y en así han habido testimonios de sacerdotes que han estado a punto de renunciar al sacerdocio y comienzan a hacer este libro y como esta promesa que dice Jesús, que si tú estás tentado, pues recibirás victoria. Y si tienes débil tu alma, pobre, encontrarás allí un alimento espiritual y un espejo donde tú te puedas mirar para que puedas embellecerte y asemejarte a Jesús, nuestro modelo. De manera que si ustedes en sus casas, en sus barrios, conocen gente que tiene problemas con las drogas, con debilidad espiritual, están enfermos, pues llévenles un libro de las horas de la pasión y verán cuánto le agradecerá al Señor, porque de esa manera estamos difundiendo un bien espiritual que se va extendiendo en el mundo entero. Jesús dice a Luisa en el volumen 11 del 10 de abril de 1913 que quien siempre piensa en la pasión forma en su corazón una fuente y por cuanto más piensa en ella, más esta fuente se agranda. De manera que vivir en la divina voluntad requiere de constancia, de disciplina y de meditación. Luisa nunca jamás
dejó de meditar en la pasión y a fuerza de meditarla se llenó de Jesús. Toda la vida interior de Jesús se reprodujo en ella. De manera que cuando nosotros iniciamos este camino a través de este libro, les aseguro, porque el Señor lo promete, que podremos aprender a vivir en la divina voluntad, aprenderemos a hacer giros, que eso será otro tema algún día. Si el Señor lo quiere, pues es la oración que el Señor nos llama a girar, es decir, amar, a recorrer todas las obras de su vida, pasión, muerte, toda la creación, toda la santificación, pero debemos aprender a hacerlo como lo hizo Jesús y como lo hizo la Virgen. Entonces, si yo quiero aprender a orar de manera divina, de manera que mis oraciones tengan la misma potencia de las oraciones de Jesús, yo debo ir al libro de las horas de la pasión y aprender de Jesús de cómo lo hacía Luisa, porque Luisa era solamente el instrumento de Dios, donde el Espíritu Santo la ha tomado a ella para que ella nos enseñe, pero es el Espíritu Santo en ella. Entonces yo a través de las horas de la pasión aprendo a reparar, aprendo a adorar, aprendo a amar, aprendo a unirme a Jesús parte por parte, cómo unirme a Jesús con la mente, con los ojos, con la boca, cómo puedo reparar cada pecado que pues se materializa o se refleja en cada parte del cuerpo de Jesús. Dice Jesús que así como las aguas que brotan son aguas comunes a todos, así esta fuente de mi pasión que se forma en el corazón sirve para bien del alma, para gloria mía y para bien de las criaturas. Así que es una fuente, hermanos, de que debemos aprovechar. Yo no puedo decir que vivo en la divina voluntad si me salta la pasión. Si ustedes quieren comenzar a leer los escritos de la divina voluntad, que sería muy importante, aparte de leer las horas de la pasión, iniciando con un tiempo de oración, ustedes pueden comenzar con una invocación al Espíritu Santo, de pronto una pequeña escena del Santo Rosario, unos 15, 20 minutos o media hora de las horas de la pasión y luego otra media hora de la meditación de la divina voluntad, comenzando con el volumen 11 en el cenáculo, leyendo cada capítulo quizás 3 veces. Una primera vez está en su casa, una primera vez lo leen como para darse una idea general de qué habla ese capítulo, luego una segunda leída más meditada palabra por palabra y luego una tercera leída. Esto como meditación personal. Pero en el cenáculo pueden leer el volumen 11, leen un capítulo, lo oran y luego comparten aquellas frases que les llama la atención, tratando de pronto de evitar como el mirarnos a nosotros mismos o el hablar de nuestro pasado o lo que yo hice, porque en el cenáculo de la divina voluntad se trata de que Jesús sea el único que se escuche y sea la voz que se escuche y lo escuchemos a él. Esa es la diferencia de pronto con otros tipos de grupos, ¿no? Y luego, alternativamente, empezar a leer el volumen 1 un poquito más rápido, que cuenta un poquito más la vida de Luisa, cómo fue su purificación, nos va a ayudar bastante, pero se recomienda, ¿no?, leer el 11 despacio y el 1, 2, 3 lo van leyendo un poquito más rápido hasta que puedan darle la vuelta a los 36 volúmenes, de manera que ustedes, como cuando van a, a un lugar donde hay muchas salas, pues dan un paseo rápido, ven todas las salas, lo que hay en cada sala. Y ya cuando haces tu meditación lenta, pues entras a una sala y te quedas contemplando los cuadros más detalladamente. Por eso es muy importante para las personas nuevas y muy recomendable que les dijera que tuvieran ya todos los 36 volúmenes, que pues están en un solo tomo ahora, mucho más fácil, y las horas de la pasión y el libro de la Virgen como ya todo el kit. Eso importantísimo. Porque van haciendo las horas de la pasión ahora para Cuaresma y tratan, si les queda tiempo, ¿no?, dedicar a la lectura ya de los escritos, que es mucho más profundo.
Jesús le dice a Luisa que cada palabra de las horas de la pasión es como una luz, pero cada palabra del libro de la divina voluntad son soles. Entonces, el Señor quiere que poseamos esos soles. Entonces Jesús dice que Él quiere que estas horas de la pasión se hagan en cada país, en cada lugar, porque escucha su misma voz y sus mismas oraciones. De manera que Jesús ve el bien de todos, de reparar por todos, y Jesús se siente transportado a morar en el alma, para hacer en ella lo que hace ella misma. Entonces, este es el deseo de Jesús, que en cada país, en cada parroquia, en cada lugar del mundo hayan almas haciendo las horas de la pasión, porque en estos tiempos hay mucho pecado y la divina justicia pues tiene que equilibrarse. Entonces, si ustedes en su parroquia tienen la tarea también de difundir estas horas allá a sus amigos, a sus parroquianos, estamos creando un muro de defensa contra la justicia divina y pues seremos más protegidos, ¿no? Porque es un tiempo de batalla espiritual, es una guerra espiritual de espíritus, no de inteligencia, sino de espíritus. Y las guerras de espíritus se vencen con las armas del espíritu, como son la oración, que Dios nos regala a través del Santo Rosario, y obviamente alimentarnos con los sacramentos. Pero este libro de la pasión es de verdad una verdadera regalo para estos tiempos y de guerra de espíritus. Jesús dice en sus promesas que si nosotros hacemos estas horas de la pasión junto con Él, por cada palabra que nosotros oremos, nos dará un alma del purgatorio. Porque toda la mayor o la menor eficacia de estas horas de mi pasión están en la mayor o menor unión que tienen conmigo. Bueno, los santos, como les decía, dicen que San Alfonso María de Ligorio, patrón de los confesores y moralistas, dice que no hay ejercicio más a propósito para santificar tu alma que la meditación de los padecimientos de Jesucristo. San Agustín, doctor de la Iglesia, dice, vale más una lágrima derramada en memoria de la pasión de Cristo que hacer una peregrinación a Jerusalén y ayunar a pan y agua durante un año. Entonces imaginemos. Por lo tanto, pues la invitación es a invitar a la Virgen María. A ella nunca se le escapó el pensamiento de la pasión y a fuerza de repetirla, se llenó toda de Jesús. Y así, a fuerza de nosotros repetir eh, esta pasión, pues nos llenaremos de Jesús. De manera que es a través de esa meditación que nosotros iremos aprendiendo a vivir en la divina voluntad. Y bueno, Felipe nos va a compartir una meditación en continuación de esta pequeña plática. Bueno, muy buenas a todas. Prende tu cámara. Muy buenas a todas. Por aquí estamos. Estaba debajo de la cama. Un saludo para todas. Buenas noches. Bueno, espero que estén pudiendo escuchar bien y que se oiga claro y fuerte para que podamos gozar más y entender y conocer más acerca de la pasión. Entonces, bueno, ¿pueden ver en la pantalla? Sí. En la pantalla que dice, podemos desarmar la justicia divina. Y pues ese es el tema de la siguiente, pues vamos a llamar la charla. Y tenemos aquí el ángel de la justicia divina con su espada en la mano derecha y con su mano sosteniendo una balanza, la balanza entre la divina misericordia y la divina justicia. Y pues conocemos muy bien la divina misericordia por Santa Faustina, el apóstol de la divina misericordia, a través de esos mensajes de ese diario tan hermoso que hizo Santa Faustina
me parece que fueron 3 años que ella estuvo escribiendo y mandó a hacer esta hermosísima foto, o pues la pintura del Señor resucitado con sus 2 rayos, ¿cierto? El Señor de la misericordia, que nos dice que Jesús, yo confío en ti. Entonces es a través del diario de Santa Faustina que conocemos ciertas cosas acerca de la misericordia y de la justicia y de cómo es el balance entre las dos. Por ejemplo, en el numeral 1146 del diario de Santa Faustina dice, el Señor le dice a Faustina, quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia, de aquella justicia divina. ¿Cierto? Estamos viviendo en unos tiempos muy difíciles y puede ser que sea solo el principio de los tiempos estos de pandemia. Ya llevamos un año en este año de justicia, si pudiéramos llamarlo así, donde a través de tanto pecado el Señor está haciendo su justicia, manteniéndonos en casa, todos estos sufrimientos se los podemos ofrecer al Señor. El Señor es una prisión también, como conocemos en las horas de la pasión, estuvo en su prisión, estaba atado, amordazado, no se podía mover, en fin, sufrió tanto, pero todo esto lo hizo por nosotros, ¿no? Por salvar a la humanidad. Y bueno, en el diario 1588 el Señor nos dice que antes del día de la justicia va a enviar el día de la misericordia. Y sabemos que hace algunos años el Papa Francisco, me parece que había instaurado el año de la misericordia. Y hemos estado en un periodo de misericordia y hasta ahora estamos empezando este tema de un poco del año de la justicia, ¿no? Año de San José, gracias a Dios. Y bueno, ¿qué nos dice más el Señor en el diario? Déjame ver aquí, en el numeral 88. Es algo importante, nos dice que antes de venir como el juez justo, Jesús viene como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, le será dado a los hombres este signo en el cielo. ¿Y cuál será ese signo? Pues dice aquí, se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los orificios, donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Eso sucederá poco tiempo antes del último día. Eso es lo que nos dice el Señor a través de Santa Faustina. Pongan atención que el Señor nos habla de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies. Porque de ahí, de esa fuente de misericordia, de esa fuente de amor, de sufrimiento tan grande que el Señor tuvo en el momento en que los soldados romanos le pusieron el clavo en la mano y a fuerza de golpes, a fuerza de martillazos, clavaron al Señor en la cruz. Y es a partir de lo que conocemos de las horas de la pasión de la sierva de Dios Luisa Picarrota, apóstol de la Divina Voluntad, y de su diario, los 36 cuadernos, que son como 3000 páginas, de las horas de la pasión del libro de la Virgen y de todo lo que Luisa escribió. Es en realidad la manera en que venimos a conocer de la pasión de Jesús de una manera increíble. ¿Por qué? Porque resulta que Luisa sufrió la pasión de Jesús 30 años por más o menos 8 horas diarias. Ella sufría la pasión de Jesús. Ella tenía sus estigmas que para ella eran invisibles porque ella le rogaba a Jesús que no quería llamar la atención, que no se las mostrara a nadie. Pero entonces su confesor, que viene a ser San Aníbal María de Francia, su confesor le dio la obediencia de que quería que escribiera todo lo que ella conocía de estas horas de la pasión, porque pues era una fuente de gracias tan incalculable que era necesario ponerlo por escrito. Y fue cuando San Aníbal María de Francia
en 1915 publica la primera serie de las Horas de la Pasión, los primeros libros. Y así fue como los conocimos, ¿no? Entonces, todo esto en las Horas de la Pasión comenzó, como nos decía Lore, de, de unas meditaciones de la novena de Navidad que Luisa hizo. Y luego a los que serían 13 años de edad, Luisa nos dice que un día estaba en su casa cuando escucha una gran multitud en la parte de afuera de la casa haciendo mucha bulla, gritando, y pues ella estaba como pues preocupada de qué era lo que entonces salió al balcón, como está en la foto. Y cuando sale al balcón tiene una visión, ve a Jesús cargando la cruz, siendo empujada, bofeteado, eh, escupido por todos estos soldados romanos y toda esta multitud de gente que lo empujaban. Y entonces en ese instante Jesús la mira a los ojos a Luisa y le dice, anima, en italiano le dice, anima, ayúdame, que eso es lo que Luisa entendía, italiano. Y es entonces cuando a partir de ese instante, entonces Luisa se decide ofrecer como una alma víctima pues para ayudar a Jesús, así como Jesús le está pidiendo, ayúdame, ayúdame. Y entonces luego conocemos que después de que se publicaron estas horas de la pasión, el Señor le dice a Luisa que es tanta la alegría de Jesús cuando se meditan estas horas de la pasión, que Él quisiera que estas meditaciones hubiera al menos una copia en cada ciudad y en cada pueblo para que se practiquen. Entonces sería como si Jesús escuchara su misma voz y las mismas oraciones que Él hizo ante su Padre durante el transcurso de las últimas 24 horas de su dolorosa pasión. Y si se hicieran en cada pueblo o en cada ciudad, al menos por algunas almas, entonces Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, ha prometido que la divina justicia detendría en parte sus divinos flagelos en estos tiempos tan tristes de tormentos y derramamiento de sangre. Acuerden, Luisa vivió dos guerras mundiales, la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, donde murieron muchos millones de personas. Entonces, el Señor nos dice es a través de estas horas de la pasión que la divina justicia se detendrá en parte. Entonces, para responderle la pregunta, que si podemos detener a la divina justicia, que si podemos de alguna manera contribuir a que este castigo de Dios, a que estos flagelos, la pandemia es un flagelo, que esta pandemia se detenga en parte. Entonces tenemos que hacer como nos dice Jesús, hacer las horas de su pasión, ofrecernos como almas víctimas y pues unirnos a Él. Estas horas de la pasión son hermosísimas. Más que todo es porque tú vas a hacer las oraciones que hizo Jesús y vas a reparar junto con Él, te vas a unir a Él. Es en conjunto con Jesús que podemos hacer algo. Nosotros somos, Él es la vid, nosotros los sarmientos. Podemos hacer alguna pequeña cosa que Él la va a tomar como si Él la estuviera haciendo en nosotros. Y todo esto también dice que hay ciertos méritos para las almas que hacen la divina voluntad, para las almas que hacen estas horas de la pasión de nuestro Señor. Y nuestro Señor te va a recompensar en el cielo. Cuando llegues al cielo te va a recompensar con una gloria muy grande. Y pues no lo hacemos por eso, pero sí lo hacemos es por acompañar a Jesús, por repararlo, por consolarlo, por amarlo. Todos estamos llamados a amar a Dios. Y qué mejor manera que acompañarlo en sus momentos más difíciles. Piensa un momento, en estos momentos, cuando la gente tal vez está sufriendo el coronavirus, está en el hospital, está en una cama, están sufriendo y están todos solos. Pues qué alegría podrían tener estas personas si tienen una compañía,
Y eso es lo que estamos aquí nosotros para hacerle compañía a nuestro Señor, porque uno piensa muchas veces que nuestro Señor murió hace 2000 años y que eso ya pasó hace mucho tiempo y que ya no hay necesidad de hacerle compañía a Jesús porque eso pasó hace mucho tiempo. Pero no tenemos en cuenta que nuestro Señor, en el acto único y eterno de Dios, esa pasión está pasando en este instante. Nuestro Señor la está sufriendo en este momento. Es como cada Santa Misa. Cuando se celebra una Santa Misa, estamos entrando en ese acto único y eterno, donde la misa del Señor, la noche antes de sufrir su pasión, estaba en acto. Entonces, cuando tú haces estas horas de la pasión, estás como transportándote en el tiempo, estás entrando en ese acto único y eterno para hacerle compañía al Señor. No pienses por un momento que estás viviendo en el año 2021 y que estás acompañando al Señor. No, estás transportándote con tu imaginación, con tu fe, con tu deseo de acompañar al Señor. El Señor lo toma como si estuvieras ahí, con la Magdalena, con San Juan, acompañándolo, consolándolo, reparándolo. Y en este caso que oíamos que de las manos traspasadas del Señor, pues besándole las manos al Señor para acompañarlo, para restituirle esto. Entonces, bueno, vamos a aquí hablar un momento de esos golpes. La hora 19 en el libro de las horas de la pasión, de las 11 a las 12 del día, de las 11 de la mañana a las 12 al mediodía, cuando Jesús fue crucificado. Y en ese instante en que, como vemos al soldado romano, a golpes de martillo le clava ese clavo a nuestro Señor, primero en la mano derecha. Veamos a ver cuáles son las oraciones y qué es la oración que nosotros podemos tomar y hacer nuestra y rezarla todos los días, porque en esta oración hay un tesoro de gracias incalculable para las almas. No solo para la nuestra, sino para todas las de nuestros hermanos, la gente que está sufriendo. Mira, leamos juntos. Oremos esta oración más que leerla juntos, ¿no? Digámosle, mano derecha de Jesús, te beso, te compadezco, te adoro y te doy gracias por mí y por todos. Las oraciones en la divina voluntad siempre son por mí y por todos. Pasados, presentes y futuros, desde Adán hasta el último hombre que vivirá sobre la tierra. Son oraciones universales y así es como nos enseña el Señor. Ahora dice, por cuantos fueron los golpes que recibiste, tantas almas te pido que liberes en este momento de la condena del infierno. Esta es una oración que podemos hacer a través del día constantemente, recordando ese momento en que nuestro Señor recibió esos golpes, que le clavaron la mano a la cruz. Señor, te beso, te compadezco, te adoro, te doy gracias por mí y por todos. Por cuantos fueron los golpes que recibiste, tantas almas te pido que liberes en este momento de la condena del infierno. Ahora, por cuantas gotas de sangre derramaste, tantas almas te ruego que laves en tu preciosísima sangre. Por cada gota de sangre, lava una alma en tu preciosísima sangre. Por el dolor atroz que sufriste, sobre todo cuando te clavaron sobre la cruz, estirándote los nervios de los brazos, te ruego que les abras a todos el cielo y que bendigas a todos, y que tu bendición llame a la conversión a todos los pecadores y a la luz de la fe a los herejes e infieles. Jesús, con tu mano derecha, y esa oración si te la aprendes de memoria, que es una oración, en realidad esto fue lo que Luisa estaba haciendo, lo que el Señor le había infundido a Luisa, lo que el Señor le había enseñado, quiero que hagas esta oración, porque esta fue la oración que el Señor estaba haciendo cuando le estaban clavando la mano. Sí, que no la dijo en voz alta, sino es el Señor que viene y le dice a Luisa, esto era lo que yo estaba haciendo en ese momento
me clavaron la mano derecha. Esto era lo que yo estaba haciendo. ¿Ves? Entonces ahí está la potencia de esta oración. Es la misma oración de Jesús. No es nuestra oración, no es la oración de Luisa, sino es lo que Jesús hizo cuando le clavaron la mano derecha. Entonces, él le va pidiendo a Dios Padre que hagamos esto juntos. Bien, vamos al siguiente. Jesús, haz que este clavo en tu mano izquierda bendita sea la llave que cierra la divina justicia, para hacer que no lluevan los flagelos sobre la tierra y se abran los tesoros de la divina misericordia en favor de todos. Es otra oración, otra pequeña oración que está en el libro de las horas de la pasión. Y hay tantas oracioncitas que tú puedes ir agarrando estas oraciones a medida que las vas meditando, las escribes y te las empiezas a memorizar para hacerlas tuyas, para que cada vez que tú tengas un momentico, te acuerdes de la pasión del Señor y le digas, Señor, que este clavo en tu mano izquierda cierre, sea la llave que cierre la divina justicia para hacer que no lluevan los flagelos, la pandemia, la guerra, el caos, la anarquía, todo lo que tú veas que está pasando en este mundo y que así se abran los tesoros de la divina misericordia a favor de todos. ¿Okay? Son oraciones muy especiales que tenemos que recordar continuamente. Ahora con la mano izquierda, antes era la mano derecha, ahora es la mano izquierda. Con la mano izquierda de mi Jesús, te beso, te compadezco, te adoro y te doy gracias. Fíjense que siempre empieza con ese acto de primero besarlo, de compadecerlo, de adorarlo, de darle gracias y luego viene, te ruego que por esos golpes y por los dolores que sufriste cuando te la atravesaron con el clavo, me concedas en este momento que tantas almas puedan emprender el vuelo del purgatorio al cielo por los dolores de Jesús. Por la sangre que derramaste, te suplico que extingas las llamas que atormentan a estas almas del purgatorio y que sean para todos refrigerio y baño saludable que las purifique de toda mancha, disponiéndolas a la visión beatífica. Entonces, con la mano izquierda estamos ayudando a las almas del purgatorio. La mano derecha son las almas de aquí abajo. La mano izquierda son las almas del purgatorio. Y así con los pies también. Hay unas oraciones muy hermosas de los pies. No las vamos a tocar porque no tenemos tanto tiempo el día de hoy. Pero aquí continúa el Señor diciendo, en este caso Luisa le está rogando al Señor, amor mío y todo mío. Luisa era una esposa del Señor, por eso se refiere de esa manera a Jesús. A Jesús, a ella lo ama como la ama una esposa. Amor mío y todo mío, le dice Luisa, por el agudo dolor que sufriste cuando te clavaron la mano izquierda, te ruego que le cierres el infierno a todas las almas y que contengas los rayos de la divina justicia. Por el agudísimo dolor que por desgracia está tan irritada la divina justicia a causa de nuestras culpas. Luego Jesús nos enseña a orar. Jesús, haz que este clavo sea en tu mano izquierda la llave que le cierre para siempre la puerta a la divina justicia, para hacer que ya no lluevan sus flagelos, sus castigos sobre la tierra, y que al mismo tiempo abra los tesoros de tu divina misericordia en favor de todos. Como hablábamos antes, la divina justicia ya está empezando a tomar su parte, pero queremos es devolvernos a la divina misericordia para que estos tesoros de gracia desciendan sobre todos. Luego Luisa decía, por eso te suplico que nos estreches entre tus brazos. Hay unas oraciones muy hermosas también cuando el Señor está en la prisión, la manera en que Luisa se acerca a Jesús a acompañarlo en la prisión. Y entonces en la prisión Luisa, por ejemplo, tomaba los cabellos de Jesús y se los arreglaba y lo componía, lo limpiaba. Claro, ella lo hacía
el Señor la sacaba de su cuerpo y ella entraba en la prisión en espíritu y pues de esa manera, una manera mística, tal vez un poco sobrenatural, que no todos vamos a vivir eso, pero por fe lo estamos haciendo. Por fe, si tú le quieres dar un beso a Jesús, Jesús lo recibe. Si tú lo quieres limpiar de todos los escupitajos que le dieron o de los golpes, lo puedes hacer. Es solo con tu intención de hacerlo. Y entonces es esa manera que tú vas acercándote al Señor, teniendo una relación cada día más cercana con Él, es a través de la pasión. Y fue, como les decimos, Luisa estuvo 30 años consolando al Señor, 30 años amando al Señor, 30 años besándole, limpiándole, acompañándole y 30 años tomando sobre de ella los sufrimientos del Señor. ¿Para qué? Para aliviar al Señor. Entonces a Luisa le pusieron los clavos, a Luisa le pusieron, y muchas veces eran unos clavos de fuego, y Luisa tomó la corona de espinas. Luisa fue crucificada junto con Jesús y sufría las penas, enormes penas. Por ejemplo, en el caso de una pandemia parecida a la que estamos sufriendo, Luisa Picarreta sufrió todo, se ofreció como víctima todo un fin de semana para que en el pueblo de ella, en Corato, esa pandemia de cólera en 1911, y como en los años de 1900, 1915, hubo muchas pandemias. Estuvo la fiebre española, que es una pandemia muy parecida a la de ahorita. Entonces Luisa, en ese caso, padeció todo un fin de semana la crucifixión. Y al fin del fin de semana, cuando ya se acabó el fin de semana, entonces el Señor le concedió por los sufrimientos de Luisa que la pandemia esta del cólera desapareciera de un día para otro en la ciudad donde ella vivía. Entonces ella se ofrecía como víctima de sufrimiento por las almas de su pueblo y así consiguió que esos flagelos pararan. Ahora yo pienso, es mi opinión, que si hubieran suficientes almas víctimas en el mundo entero que se ofrecieran a sufrir la pasión de Jesús para que desapareciera esta pandemia, el Señor la recibiría y lo haría. El Señor nos dice que son pocas las almas que se quieren poner, que se quieren ofrecer como almas víctimas, pero por eso necesitamos que rezar mucho por ellas para tener esas almas víctimas que van a poder aliviar la justicia divina y balancear esa balanza de la divina misericordia y la divina justicia. Bueno, ya el tiempo se nos está acabando, pero yo les quería compartir tal vez la oración más potente de todas, en mi opinión, porque todas son muy potentes, de las horas de la pasión, del libro de las horas de la pasión. Y les quería comenzar por mostrarles qué hora es esa. Es de las 11 a las 12 de la mañana, cuando ya Jesús está colgando en la cruz. Y sabemos que el Señor en la cruz a través de los evangelios, que solo habló 7 palabras. Pero el Señor no estaba callado cuando Jesús es colgado en ese instante en la cruz. Jesús le ofrece al Padre Santo, a Dios Padre Celestial, y ustedes la pueden leer totalmente completa la oración que hace el Señor. Pues el Señor en ese momento, el alma, el Espíritu del Señor va hasta donde Dios Padre y tiene una conversación con Dios Padre para llevar a cabo la salvación del hombre. Y entonces no conocíamos esa conversación o esa reparación que el Señor hizo para aliviar la divina justicia, para desarmar la justicia divina. Pero ahora entonces el Señor nos da la oración que Él hizo para que nosotros ahora tomemos posesión de esta oración y nosotros acompañemos y reparemos y desarmemos también esa justicia divina como hizo Jesús. El Señor nos dice, cuando las cosas estén tan mal, yo les voy a dar unas gracias muy especiales. Y esta es la gracia del don de vivir en la divina voluntad que te permite a ti acompañar a Jesús y hacer estas oraciones junto con Él. Esta oración
Se demora uno más o menos 1 hora, pero es una oración para desarmar la justicia divina y repara todo todas esas reparaciones que el Señor hizo estando en la cruz. Sí, en la cruz fueron 3 horas, pero estas oraciones son oraciones divinas, son oraciones de Jesús. Y entonces, por ejemplo, vamos a leer una partecita. Y el fruto de esta oración, no se los voy a dar esta noche para que ustedes empiecen a estudiar cuál es el fruto de esta oración, porque el fruto es inmenso. Y el Señor nos lo dice hacia el final de la oración, lo que Él, por tú hacer estas oraciones, la gracia que Él te va a dar. Una gracia muy especial, muy, muy especial. Pero entonces la oración empieza así. Leemos una partecita como por familiarizarnos con la oración. Jesús, levantado sobre la cruz, le ofrece la siguiente oración a Dios Padre. Padre Santo, aquí estoy, cargado de todos los pecados del mundo. No hay culpa que no recaiga sobre mí. Por eso, ya no descargues sobre los hombres los flagelos de tu divina justicia, sino sobre mí, tu Hijo. Oh Padre, permíteme vincular a esta cruz a todas las almas y que implore perdón para todas ellas con las voces de mi sangre y de mis llagas. Oh Padre, ¿no ves a qué estado me he reducido? Por esta cruz y en virtud de estos dolores, concédeles a todos verdadera conversión, paz, perdón y santidad. Miren qué hermosa, es una hermosa oración. La misma oración de Jesús que ahora Él te ofrece a ti para que tú la hagas. Unida a Él, junto con Jesús, tú la puedes decir. Es muy hermoso que el Señor nos esté regalando la oración que Él hizo. Y de esta manera el Señor consigue las gracias de verdadera conversión, paz, perdón y santidad para toda la humanidad. Entonces tú misma puedes hacer lo mismo cuando empieces a hacer estas horas de la pasión. Luego continúa, dice, oh Jesús, mientras traspasado te encuentras sobre la cruz, tu alma ya no se halla sobre la tierra, sino en el cielo, con tu divino Padre, para defender y sostener la causa de nuestras almas. Entonces ahora ya Luisa nos empieza a narrar lo que el Señor estaba haciendo ante Dios Padre Celestial. Y Luisa misma, ella entraba en este acto único y eterno, el Señor la llevaba hasta allá para que ella viera y pudiera escribir esto que el Señor estaba haciendo. Entonces Luisa fue testigo de lo que el Señor estaba haciendo, de estas oraciones, y luego viene y escribe las oraciones. Entonces dice aquí el siguiente, crucificado amor mío, yo también quiero seguirte ante el trono del Eterno y junto contigo quiero desarmar a la divina justicia. Hago mía tu santísima humanidad unida a tu voluntad y junto contigo quiero hacer lo que tú haces. Es más, permíteme, vida mía, que mis pensamientos corran en los tuyos, mis latidos en tu corazón y todo mi ser en ti, para que no vaya a dejar de hacer nada y repita todo lo que tú haces, acto por acto, palabra por palabra. Ven, mis queridas hermanas, entonces aquí Luisa nos enseña a hacer de esta manera, ir ante el trono del Eterno. Yo les voy a preguntar a ustedes, ¿ustedes han ido ante el trono del Eterno y han hecho estas oraciones para desarmar a la divina justicia? Pues eso es lo que el Señor nos está enseñando, eso es lo que el Señor quiere. No quiere que nos quedemos aquí en la tierra, sino vayamos hasta allá, que nos transportemos en la humanidad de Jesús para hacer junto con Él todas estas oraciones. Si tú tienes el deseo de unirte a Luisa, el deseo de unirte a Jesús y ir ante el trono del Eterno, allá estás. El Señor Dios Padre lo va a recibir como tú lo estás haciendo. Y todos los méritos de estas oraciones, el Señor te los va a conceder a ti. Es como si Jesús viera a otro Jesús. De repente, Él viene y te cubre, te da sus clavos,
te da su corona de espinas, te da la lanza que le atravesó el corazón y te lleva hasta donde el trono del Eterno y te presentas ante Dios Padre. Le dices, Señor Dios Padre Santo, danos misericordia de todos estos pecados que están pasando. Y así vienes a desarmar a la divina justicia. Es muy, muy hermoso. Una gracia muy grande que el Señor nos está regalando para estos tiempos. Bueno, voy a dejar ahí. Hay mucho más. Y como les digo, toma como una hora hacer esa oración. Y no es necesario que en un principio la hagas toda de un totazo, sino que la vayas haciendo poco a poco. La vayas haciendo en la medida en que sientas ese deseo de unirte, ese amor por unirte a Jesús, por acompañarlo, por desarmar la divina justicia, por consolarlo, por repararlo, por acompañarlo. Eso es lo que hace una esposa, ¿no? Acompañar a su marido a hacer todo su trabajo, a estar juntos, así como acá con Lore. Pues entonces, bueno, le voy a pasar el control a Lore ahora para que ya le demos una formita a esta charla. A ver, ¿dónde te encuentro? Aquí, aquí estás. Bien. Bueno, mis queridas hermanitas, nos alegra mucho que pues ustedes estén interesadas porque es el deseo de Jesús de continuar en este hermoso camino de la divina voluntad. Voy a parar aquí una oración final y luego vamos a las preguntas que ustedes tengan y podamos aquí compartir, aprovechar un poco este espacio. Entonces agradecemos a Dios este rato de compartir, porque Jesús ha dicho que cuando se habla de su voluntad, los ángeles descienden y el cielo se abaja. Así que tenemos aquí la presencia de los ángeles, de los santos, de Luisa y la Santísima Trinidad. Les damos gracias a ellos y vamos a rezar 3 glorias en honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en agradecimiento y pidiendo por la extensión de este reino de la divina voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.